hay dos sabidurías. La sabiduría que viene de lo alto, o sea, la sabiduría que Dios nos da por conectarnos con Él a través de su palabra y su Espíritu Santo en oración, y la sabiduría que adquirimos en el mundo, que el mundo está mostrando hoy. El versículo que vamos a que Dios me regaló hoy está en Santiago 3, del versículo 13 al 18. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Por si tenéis celos amargos y contención en vuestros corazones. No os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino la terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Me gusta mucho que Santiago comienza esa porción de la Biblia que dice: quien es sabio entendido. Si ustedes lo van a estudiar más atrás, dice que él estaba hablando del error que cometemos cuando hablamos con la lengua, de cómo usamos nuestra lengua, si la usamos bien o mal. Y después de enseñarnos eso, habla de la sabiduría. En el libro del capítulo 1, él también habla de la sabiduría y dice que nosotros le pidamos a Dios sabiduría y que Dios sin reproche nos la va a dar en abundancia. Y dice: pidámosela con fe, o sea, que pidámosle a Dios sabiduría creyendo que la vamos a ver. ¿Por qué? Porque vea, en el texto, vamos a ir aprendiendo, hay dos sabidurías. La sabiduría que viene de lo alto, o sea, la sabiduría que Dios nos da por conectarnos con Él a través de su palabra y su Espíritu Santo en oración, y la sabiduría que adquirimos en el mundo, que el mundo está mostrando hoy, que el mundo muestra en las redes sociales, que el mundo muestra en la televisión, que el mundo está mostrando en todo lado. Esa es la sabiduría, que también ahí está, que es la diabólica. Ahorita vamos a verlo versículo por versículo. Entonces, mire, vamos a ver el versículo 13. Yo se los voy a leer, ahí está en la versión que acabé de leer ahora, pero yo se los voy a leer en una versión más actualizada, para que lo podamos ver un poquitico más profundo. Si entre ustedes hay alguno sabio y entendido, que lo demuestre con su buena conducta, con la humildad que la sabiduría le da. Entonces, mire, aplicar la sabiduría es algo que la Biblia nos está diciendo que es sencillo, es para nuestra vida diaria, para el trabajo, para nuestra familia, en nuestra iglesia, porque está hablando de la conducta, de lo que nosotros hacemos, porque mire que él no está hablando ni de obra, ni está hablando de nada. Porque dice, la buena conducta, sus obras. Cuando esa palabra obras habla de acciones, habla de algo que nosotros hacemos diariamente, cotidianamente. Entonces diríamos, ¿yo necesito sabiduría para vivir cotidianamente? Sí, necesitamos la sabiduría de Dios para vivir cotidianamente. Ahorita lo vamos a ver más adelante. En el versículo 14, bueno, en el versículo, sí, déjalo ahí, en el versículo 13, cuando la palabra sabiduría está aquí traducida del griego, está hablando de un adjetivo, una calificación a cualquier ser humano, una calificación de los cristianos. Cuando la sabiduría estaba escrita en hebreo, en el libro de Proverbios, cuando puedan querer y entender algo de sabiduría, vayan y lean el libro de los Proverbios. Es el libro que más habla de la sabiduría, y cuando ella ahí está escrita, está en hebreo, pero no está en adjetivo, está en un pronombre. Está hablando de la misma sabiduría de Dios, de qué es lo que ella quiere con nosotros y cómo la sabiduría a través de la palabra de Dios nos dice que la busquemos, que ganemos sabiduría, que busquemos sabiduría, que escudriñemos y vamos a tener sabiduría. Y aquí, cuando ya Santiago escribe el libro, él lo escribe como un adjetivo, como algo de lo que ya las personas que conocieron de Jesús, porque él aquí les está escribiendo a personas que creen en Jesús. Él no le está escribiendo a gente que no cree. Él está enviando una carta a las iglesias.
O sea, personas que ya después de que Jesús murió y resucitó, muchos creyeron en él. Entonces, él les escribe y les dice, si ustedes creen en Jesús, un adjetivo, o sea, algo que ustedes deben mostrar a las personas es esta sabiduría, que es la sabiduría que viene de lo alto. Mire, en el versículo 14 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mitad contra la verdad. Y en el 15, bro, si quiere pasamos también al 15 y al 16. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino la terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos sin contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Mire, lo primero que el apóstol Pablo nos está enseñando aquí, Santiago nos está enseñando aquí, es que él está diciendo que protejamos nuestro corazón, que la envidia, las contiendas, eso amarga nuestro corazón. Y yo lo que les digo, eso se los estaba escribiendo a una iglesia. Entonces pregunto, si él lo escribió era porque sabía que en el corazón de los cristianos había envidia, había amargura, había cosas todavía de las que ellos no estaban dejando que Dios entrara en su vida y en su conducta. Entonces, es lo que yo les digo, la sabiduría no es solamente, porque a veces nosotros le podemos pedir sabiduría a Dios para un negocio, para cambiar de trabajo, para tomar una decisión, y eso no está mal. Pero pedirle a Dios sabiduría va más allá de eso, de solamente, Señor, yo voy a orar y saber si es buena sabiduría saber si tengo que cambiar este trabajo, o si debo comprar este carro, o si está bien hacerme socio con esta persona. Y todo eso es Dios quien nos da la sabiduría porque Él sabe lo mejor que es para nosotros. Pero aquí Santiago lo está haciendo más sencillo, la sabiduría que nosotros necesitamos para vivir a diario, de cómo a nuestras generaciones le estamos mostrando nuestra conducta y lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Si hay una amargura en nuestro corazón, mire lo que le está diciendo, puede ser alguna envidia. Y a veces nosotros podemos cargar envidia hasta con la misma familia, con los mismos hermanos, con los mismos compañeros de trabajo, con los mismos, a veces hasta en la iglesia. Entre las iglesias muchas veces en los grupos de alabanza o en la gente de ministerio se manejan envidias, porque a veces, no sé, el pastor puede ser más formal con el uno que con el otro y ya empieza la gente, pero vea sí, el pastor es más risueño con él y conmigo no. Y allí comienza algo malo en nuestra vida, igual en el trabajo. Entonces, si nosotros dejamos que esa amargura crezca en nuestro corazón, ¿cómo llegamos a nuestra casa? Vamos a llegar a nuestra casa con rabia, a descargar esa amargura con nuestros hijos, con nuestra esposa. Y es ahí donde yo les quiero animar a que dejen que Dios entre en los corazones y en las mentes todos los días para que esa sabiduría que desciende de lo alto todos los días repose en ustedes. Para que cada día, ¿cómo lo llevamos aplicando? Porque hay algo que Dios puso en nosotros y es su Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo está en nuestra vida para redarguir, para enseñar y para convencernos. Entonces, esa vocecita que nosotros podemos escuchar y eso que nosotros en nuestro corazón sabemos, estás haciendo mal, estás pecando, estás haciendo esto, es el Espíritu Santo, porque créanme que Dios no se cansa. Porque si Dios se cansara con nosotros, créanme que ninguno vendríamos acá a la iglesia. Pero Dios todos los días lucha y está siempre Jesús para defendernos, porque la Biblia dice que el diablo nos acusa con Dios, pero Jesús cada día está defendiéndonos. Entonces, Jesús nunca se va a cansar, porque si Él se fuera a cansar, nunca se hubiera entregado en la cruz. Él sabía lo que le venía y Él lo hizo por nosotros. Así que cuando nosotros escuchemos esa voz del Espíritu Santo diciéndonos, está mal, por allí no, por favor, escuchémoslo. Y eso, créame que nuestra vida va a empezar a cambiar. En nuestra casa, en nuestro comportamiento con nuestros compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque ahí es donde viene lo que ya es más difícil, que es aplicar ese conocimiento a la vida, porque vamos a escuchar una característica de lo que nosotros como cristianos debemos de hacer.